Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento estén considerando este video. Y lo primero que quiero mencionarles es un anuncio. Esto lo hemos estado comunicando aquí en nuestra iglesia ya desde hace un mes. Cada año tenemos lo que llamamos el Día del Regalo y siempre buscamos una fecha cercana a la Navidad. Y en esta ocasión será el domingo 18 de diciembre. Domingo 18 de diciembre, ahí será nuestro Día del Regalo y básicamente se trata de una ofrenda especial que le damos a nuestros misioneros. Algunos hermanos aquí en la iglesia pues han estado aportando cada semana una cantidad en el sobre de la ofrenda. Otros prefieren hacerlo directamente en la cuenta de la iglesia que pues aquí pueden ver en la pantalla. Y la pongo aquí porque tenemos amigos fuera de la iglesia, en otros lugares, en otros lugares fuera de Saltillo, que a veces nos preguntan y entonces aquí está la cuenta por si quieren participar. Y enseguida ahí tienen una fotografía de nuestros misioneros y pues como siempre les pedimos que sigan orando por ellos. Y las predicaciones siempre las estamos poniendo en el YouTube. Cuando llegan al YouTube, ustedes pueden buscar en el buscador ahí la palabra Familia Berea México y ahí van a tener todas las predicaciones. También ponemos un link del YouTube, una liga del YouTube en el Facebook y entonces cuando ustedes ven anunciada la predicación ahí, cuando ustedes le dan clic, los manda directamente al YouTube para que vean la predicación. Pero ahora también estamos en Spotify. Y Spotify es una plataforma más noble. La predicación está solamente en audio y por lo mismo pues pesa menos. Ya hemos hablado con nuestros ingenieros, Daniel y Lalo, para que pongan las predicaciones porque de repente me dicen, pastor, esta no está. Bueno, quiero que sepan siempre que lo que están viendo ahora es lo que prediqué el domingo pasado. Siempre es así. Lo que ustedes ven, al momento en que ustedes lo ven, bueno, en la semana correspondiente, siempre es la predicación del domingo anterior. Y habiendo dicho todo esto, vamos a orar. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos poner en tus manos esta enseñanza, esta predicación, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón. Y Señor, que podamos ajustar nuestro carácter, nuestro estilo de vida, al carácter y al estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pues, ¿de qué hemos hablado? Para comenzar la exposición del libro de los Salmos, en la introducción o como introducción,
les di 2 salmos a manera de aperitivo. Les hablé del Salmo de la misión, el Salmo 67, y les hablé del Salmo de la comunión, el Salmo 133. Y después, para introducirnos al libro de los Salmos, les mencioné un bosquejo de 3 puntos: enfocar el contexto del libro, enfocar los contrastes del Salmo 1 y enfocar la conclusión del Salmo 1. Y de estas 3 cosas, de estos 3 puntos que les estoy mencionando, pues hemos hablado tan solamente del primero: enfocar el contexto del libro. Y entre las cosas sobresalientes que les mencioné al hacer esta introducción, aprendimos en el libro de Lucas capítulo 24, en los versos 27 y 44, aprendimos que el libro de los Salmos habla del Señor Jesucristo. El libro de los Salmos. El pasaje en Lucas 24, 47 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Lo que de él decía. Y ya vimos antes que en esa división de las escrituras, el primer libro en esta división que tienen los judíos es el libro de los Salmos. El verso 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Todo lo que está escrito de mí. Fíjense, en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Así dice específicamente el libro de Lucas, de manera que el libro de los Salmos nos habla de Jesús. Después vimos también un pasaje en Juan capítulo 20 y el versículo 15. Cuando el Señor Jesús habló con María Magdalena cara a cara, ésta no le reconoció. Pensaba que era el hortelano. El pasaje dice así: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y haciendo una aplicación de este pasaje con el libro de los Salmos, la pregunta es: ¿serás tú capaz de reconocer al Señor Jesús cuando lo leas en tu salmo favorito? El libro de los Salmos nos habla de Jesús. Otra cosa muy importante que les dije es que los salmos son eminentemente proféticos. Y vimos uno de varios patrones que Dios tiene en las Escrituras para mostrarnos su plan para las edades. Por ejemplo, aquí tenemos 5 libros en un orden consecutivo. El libro de Esdras nos habla de cómo los judíos reciben el permiso y la orden de regresar a su tierra en Palestina para reconstruir el templo. En la era moderna, en la historia moderna, en noviembre de 1917 se dio la proclama Balfour, donde un rey gentil, así como Ciro en Esdras era un rey gentil, acá un rey gentil, el rey de Inglaterra, le dio permiso a los judíos para regresar a su tierra en Palestina. Luego sigue el libro de Nehemías, y Nehemías nos habla de la reconstrucción de los muros de la ciudad. Esa era la tarea, ese era el trabajo. Y para nosotros, tomando el libro de Nehemías como algo profético, bueno, pues simboliza esos límites, esos muros de la ciudad, simbolizan los límites o las fronteras del Estado israelí. En la historia moderna, en mayo de 1948, se le dio el reconocimiento oficial a Israel como nación. Y así nació el Estado judío. Y desde entonces, muchos judíos han estado regresando a su patria en Jerusalén. Después de Nehemías sigue el libro de Esther. Y Esther nos habla de una fiesta de bodas y de una reina gentil que es reemplazada con una reina judía. El siguiente evento profético
que estamos esperando como iglesia es que la novia gentil sea arrebatada para trabajar, para darle lugar a la novia judía. O sea, Dios volverá a trabajar con los judíos sobre la tierra. La fiesta que se menciona en el libro de Esther tiene una duración de 7 días y 7 noches. La fiesta de bodas que nosotros estamos esperando tendrá una duración de 7 años. Imagínense. Después del libro de Esther sigue Job, el libro de Job. Y en Job se ve a un hombre sufriendo una tribulación como ninguno la ha sufrido sobre la tierra. Los eventos del libro de Job se desarrollan en la tierra de Uz. La tierra de Uz se ubica en Edom, que es el lugar donde Dios guardará al judío durante el tiempo de la tribulación. Además de que el libro de Job tiene 42 capítulos. Y en diferentes ocasiones la Biblia nos dice que la tribulación, la gran tribulación, tendrá una duración de 42 meses. ¡Qué tremendo! Pues bien, en la historia moderna, el siguiente evento que estamos esperando también es el evento de la tribulación. Y el libro de Job es uno de los libros que nos pinta un cuadro perfecto de la tribulación. Y después de Job, ¿qué sigue? Salmos. ¿Y qué se ve en el libro de los Salmos? Ahí se puede ver a David en su reino y en su trono. Y Salmos nos pinta entonces el cuadro del Rey, el Señor Jesús, el Hijo de David, sentado en su trono, reinando sobre la tierra. Y así fue como consideramos este patrón que Dios tiene para mostrarnos su plan para las edades. Y lo último que les dije fue un principio que siempre debemos tener en cuenta. Casi todo lo que Dios hace, Satanás lo imita. Casi, no todo, pero casi todo lo que Dios hace, Satanás lo imita. Y la ocasión anterior les decía, por ejemplo, que Dios tiene su Cristo. Y el diablo también tiene su Cristo. Y les hice mención de algunos pasajes, pero no los vimos. Hoy quiero mostrarles 2 pasajes específicamente. Por ejemplo, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4 y en el verso 25. Pedro está predicando y miren lo que dice. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es interesante observar el pronombre posesivo aquí de la tercera persona. Su Cristo. Contra el Señor. Y esto es algo que debemos recordar. Porque en el libro de los Salmos dice contra Jehová. El Nuevo Testamento traduce la palabra Jehová como Señor, el Señor. Y contra su Cristo. En el Salmo 2 dice contra su ungido. En el hebreo se leería contra su Mesías. Entonces, Dios tiene su Cristo, pero hay otro que no es su Cristo. Otro ejemplo semejante lo podemos ver, ahí en Lucas, me brinqué el libro de Lucas, Lucas 9:20, cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les había preguntado qué dice la gente, pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dice Lucas 9:20, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo tiene su Cristo. Solo hay uno que es el Cristo de Dios. Pero el mismo Señor Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y el último pasaje que leímos la ocasión anterior
fue en el Salmo 94:20, donde dice, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Noten, hay un trono. Dios tiene su trono, pero el diablo tiene también un trono de iniquidad. Dios tiene su ley, su palabra, pero el diablo tiene una que tiene forma de ley. Cuando los predicadores y teólogos sacan los textos de la Biblia fuera de su contexto, esa es la Biblia del diablo. Tienen forma de ley. Ahora, del bosquejo que les mencioné, las tres cosas, enfocar el contexto del libro, enfocar los contrastes del Salmo 1 y enfocar la conclusión del Salmo 1. Ya hablamos de lo primero. Empecemos aquí, ahora, enfocando los contrastes del Salmo 1. Y lo primero que tenemos que hacer es leer el Salmo. Y que sepan de una vez que hay dos contrastes principales en este Salmo. Dos contrastes principales. Veamos cuáles son. Verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo. ¿Pueden adivinar cuáles son los dos contrastes? Claro que sí. En el verso 3, el árbol, como el árbol. Y en el verso 4, el tamo, como el tamo. Y lo sabemos por estos dos adverbios de comparación. Como el árbol, como el tamo. Y estos dos, bueno, déjenme terminar de leer el Salmo. Dice el verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, ¿cuáles son los contrastes que hay entre estos dos elementos, el árbol y el tamo? Primero, el tamo es libre. El árbol está fijo. El árbol no se desplaza. Segundo, el tamo está separado del agua. El agua es la fuente de la vida, pero el árbol está plantado junto a corrientes de aguas. El tamo no tiene raíz y por eso se lo lleva el viento. Esto implica que no tiene estabilidad ni firmeza, no tiene un lugar fijo. Por el lado contrario, el árbol está plantado. O sea, el árbol sí tiene raíces que le dan estabilidad. Una cosa más es que el tamo no produce nada, o carece de vida. El tamo es el polvo muerto, pero el árbol da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Además, el tamo es arrebatado por el viento. Por lo tanto, el tamo no dura, pero el árbol permanece. Los vientos no lo arrancan. En Efesios 4, 13 y 14, el Señor nos da su comentario divino acerca de la aplicación de los vientos. Dice 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, los vientos de doctrina están soplando hoy por todos lados y están llevando a la gente de las iglesias. Olvídense de los que no son de Cristo. La gente que se precia de ser
de Cristo, de ser cristianos, están siendo llevados por los vientos, de aquí para allá. La meta de Dios para nuestra vida es que seamos semejantes al Señor Jesucristo, el varón bienaventurado del Salmo 1, del cual vamos a hablar en un momento más. Pero esto es un proceso. No es algo que se logra así nada más de la noche a la mañana. Es un proceso, es la meta de Dios y se tiene que lograr porque es Dios el que la quiere lograr. Y entre más fuertes y más profundas sean nuestras raíces, más arraigadas en el agua, más permanencia y estabilidad doctrinal tendremos. Ahora, ¿a quiénes simboliza el tamo? Noten simplemente el Salmo, los versículos 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y seguramente ya lo adivinaron. El tamo simboliza a los malos. ¿Qué es el tamo? El tamo es el polvo, la paja o la pelusa que se desprende de diferentes semillas al ser trilladas, como el trigo, el algodón u otros granos. En sentido figurado, el tamo es algo insustancial, carente de valor y que no sirve sino tan solo para ser desechado. Así es el tamo. En el libro de Job, capítulo 21, se usa la figura del tamo. Job habla del final de los impíos comparándolos como el tamo. Dice de esta manera Job 21:17. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. El libro de los Salmos usa la misma figura en el Salmo 35. Y en los versículos 4 y 5 podemos leer esto. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento. Y el ángel de Jehová los acose. El tamo prefigura el final de una vida sin Cristo. Una vida inútil. Una vida sin fruto. Ahora, ya vimos antes que aunque el tamo es libre, porque está suelto, pues no vale la pena codiciar su libertad. El tamo no tiene vida, como el árbol. El tamo no produce fruto, no tiene estabilidad, porque el viento lo arrebata. Notemos también que el tamo, o sea, los malos, son contrastados en este pasaje con los justos. Dice aquí en los versículos, voy a leer del 4 al 6 otra vez. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora observen el verso 5. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y quizá para entender este verso 5, tenemos que considerar lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Noten. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, o sea, investigaron, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora, antes de cambiar la página. Inquirieron y diligentemente indagaron. Leían
el Antiguo Testamento obviamente, leían los profetas, los escritos de otros profetas e investigaban queriendo saber acerca de Cristo. Dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, leían, pero no entendían. No entendían quién era la persona, no entendían cuál era el tiempo. ¿Recuerdan al etíope que descendía de Jerusalén a Gaza? Bueno, iba a Candace, ¿verdad? La reina de los etíopes. Y el Espíritu le habló a Felipe y le dijo, júntate a ese carro. Y llegando le oyó que leía al profeta Isaías. Y le preguntó, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Dijo, ¿cómo? Si alguno no me explicare. Lo invitó, Felipe se sentó a su lado y entonces el etíope preguntó, dime, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Muy bien, este es un ejemplo de lo que los profetas, como dice Pedro, indagaban con diligencia, inquirían con diligencia. ¿De quién está diciendo el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Quién es la persona? ¿Cuál es el tiempo? Voy a leer todo el texto para que tenga sentido. 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sufrimientos y glorias. Sufrimientos y glorias. Y lamentablemente parece que los judíos solo enfocaban las glorias. Y les pasó por alto, les pasó de noche el asunto de los sufrimientos. Y quizá por eso ellos esperaban un Cristo victorioso, un Cristo que vendría y aplastaría a los ejércitos romanos y al imperio romano, y entonces los judíos volverían a tener el tiempo de gloria que tuvieron en el pasado. Pero olvidaron los sufrimientos. Ahora, el orden de los salmos, el orden de cualquier cosa en la Biblia es muy importante, muy, muy importante. Y aquí les doy tres conceptos que son los conceptos que la mayoría de los estudiosos de la Biblia y de los teólogos han tenido en cuanto a estos tres salmos que siempre están juntos. Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. El Salmo 22 es conocido como el Salmo de la Cruz. El Salmo 23 es conocido como el Salmo del Pastor. Y el Salmo 24 es conocido como el Salmo de la Gloria. Ahora, el Salmo de la Cruz es como para indicarnos que primeramente el Señor tenía que ser crucificado. Primeramente. El Salmo del Pastor, el Salmo 23, es para indicarnos que después de su crucifixión, Él resucitaría para ser nuestro pastor. El salmista tomó su decisión. Jehová es mi pastor. ¿Cuál es tu decisión? Y luego, el Salmo 24, el Salmo de la Gloria, nos indica que si aceptamos su sacrificio en la cruz, Salmo 22, y le aceptamos como nuestro pastor, Salmo 23, entonces Él podrá ser nuestro Rey de Gloria. O sea, qué tremendo el orden de la Escritura. Entonces, considerando recordando lo que leímos de el Salmo 1:5, sí hay un juicio para los malos, sí hay un juicio para los pecadores, pero los justos no estarán en ese juicio. Hay un juicio para los creyentes en Jesucristo, pero los malos no estarán en ese juicio. En el juicio de los pecadores no estarán los que han sido justificados por Cristo. Y en el juicio de los que han sido justificados por el Señor Jesucristo, no estarán los malos, no estarán los pecadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, se escudriñaba qué persona y qué tiempo, no entendían. Pero ahora tenemos el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento sirve para
darnos luz, para iluminarnos, para enseñarnos algunas de estas diferencias. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, ahí se nos habla del juicio del creyente, donde no estarán los malos, no estarán los pecadores. Dice de esta manera Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes. Pablo le está escribiendo a los santos de Roma. Verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Y de qué vamos a dar cuenta? Básicamente, el juicio en el tribunal de Cristo se reduce a dos asuntos principales: la Biblia y la gente. La gente y la Biblia. Señor, yo asistía sin falta al templo, qué bueno. Y ahora dame cuentas de estas dos cosas. ¿A qué personas le enseñaste la Biblia? ¿Cuántas personas trajiste a los pies de Cristo? Señor, yo era fiel diezmando. Excelente. Qué bueno que lo hiciste. Pero vamos a juicio. Biblia y gente. Gente y Biblia. En 2 Corintios señala algo semejante. Dice, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hay un juicio para los malos, se llama el juicio del gran trono blanco, se lee en el libro de Apocalipsis, y hay un juicio para los justos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En relación con estas dos cosas, Biblia y gente, gente y Biblia. ¿Qué le enseñaba el Señor Jesús a la gente que se reunía alrededor de él? Por ejemplo, allí en Lucas 21:36, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por uno mismo, por ti mismo, tú no eres digno de escapar, yo no soy digno de escapar. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es el que nos ha hecho dignos de escapar. Lo que tenemos que hacer es acogernos a su gracia, a su misericordia. Y esa es la única manera en la que seremos dignos de escapar. Dice en el Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, al decir que Jehová conoce el camino, está hablando o está diciendo que Él conoce el curso de nuestra vida. Él conoce nuestro carácter, Él conoce nuestro estilo de vida. Si hay un juicio para los malos y si hay un juicio para los justos, los que han sido justificados, pero no es el mismo lugar. No es el mismo lugar. Sin embargo, por su gracia y su misericordia, Dios señala a cada individuo el buen camino. Miren cómo lo dice en Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge lo que te dé la gana. No dice así. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Escoge la bendición para que seas bienaventurado tú y tu descendencia.
Señor, ¿y cómo hacemos esto? Dice allí, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, siendo sus discípulos, siguiéndole a Él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, hay dos caminos, el camino de vida, el camino de muerte. Pero Dios no quiere que vayas por donde te dé la gana. Dios te dice, escoge el camino de vida. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, regresando al libro de los Salmos, hemos enfocado el contexto del libro y hemos enfocado los contrastes del Salmo 1. Enfoquemos ahora la conclusión. La conclusión de este Salmo 1. ¿Quién es el varón bienaventurado? Que el Espíritu Santo nos presenta en los primeros 3 versículos. ¿Quién es este varón? Bueno, primeramente, su carácter nos indica que se trata del Señor Jesucristo. Miren cómo dice el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La idea del Espíritu Santo, al presentarnos estos 3 verbos, estas 3 acciones, no es hablarnos de un hombre justificado, de un hombre regenerado. O sea, no se trata de uno que antes andaba en el consejo de los malos, pero ya no. Se arrepintió, ya no anda en ese consejo de malos. No se trata de uno que antes estuvo en el camino de los pecadores, pero ya no. Se arrepintió y ahora ya no está en el camino de los pecadores. No se trata de uno que antes se había sentado en la silla de los escarnecedores, pero ya no. Se trata de alguien que jamás anduvo en el consejo de los malos. Se trata de alguien que jamás estuvo en el camino de los pecadores. Se trata de alguien que jamás se sentó en la silla de los escarnecedores. Un señor llamado Joseph Flax murió en 1955. Se dice que tuvo la oportunidad de hablar ante un grupo de judíos y árabes allá en las tierras de Israel. Y hablándoles de este Salmo 1, él les señalaba que ni Abraham, el padre de los judíos, ni Moisés, el que le dio la ley a los judíos, ni David, el rey por excelencia de los judíos, ninguno de ellos cumplían los requisitos de este Salmo 1. La única persona que llena esos requisitos es nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. De manera que el verso 1 nos habla de su carácter. Y su carácter nos indica que tiene que ser el Señor Jesucristo. En el verso 2 podemos observar su camino, su proceder, su estilo de vida de este varón bienaventurado. Y tenemos que llegar a la misma conclusión. Se trata del Señor Jesucristo. Miren lo que hace. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se deleita, medita. Obviamente para muchos de nosotros es un deleite la Escritura, pero no meditamos de día y de noche en la Escritura. A veces se nos olvida leer. Aquí estamos hablando de alguien que tiene su deleite, que ese es su estilo de vida, que esa es la prioridad para él. Y aún desde la niñez, miren lo que dice comenzando aquí en Lucas 2:46.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. En medio de los doctores de la ley. Su enfoque estaba en la Escritura. Quería saber, quería aprender. Su deleite y su meditación era en la Escritura. Dice el verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y su inteligencia y sus respuestas giraban en torno a la palabra de Dios. Verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Los negocios del Padre tienen que ver con la palabra de Dios. 2 conceptos básicos, Biblia y gente y Biblia. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Bueno, el verso 1 nos habla de su camino, ¿no? De su carácter. El verso 1 nos habla de su carácter. El verso 2 nos habla de su camino. Y ahora el verso 3 nos habla de el resultado, la consecuencia de esa meditación, de ese deleite que sentía siempre por la Escritura. Dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ya hablamos de la diferencia entre el árbol y el tamo, pero aquí estamos hablando del varón bienaventurado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, siempre verde, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y amigo y hermano en Cristo, esta prosperidad es la que Dios quiere para ti, para tu vida. No dije esta riqueza, hablando de dinero, hablando de cosas materiales, sino esta prosperidad. Antes de leer el pasaje de Deuteronomio capítulo 10, recuerden a José, José el amado, José el de la túnica de colores, sí, ese mismo. Dice la Biblia que sus hermanos lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. Y en Egipto fue vendido en la casa de Potifar. Era un esclavo, pero todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. O sea, tenía prosperidad. No tenía ni un 5. Probablemente era una sola túnica la que él tenía. Pero todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Un mal día, la esposa de Potifar lo acusó de intento de violación, lo cual era falso, y Potifar lo metió a la cárcel. Y en la cárcel sigue siendo esclavo, pero ahora además es prisionero. No tenía libertad y ahora tiene menos libertad. Sin embargo, dice la Biblia que el jefe de la cárcel puso todas las cosas de la cárcel, todos los asuntos, los negocios de la cárcel en las manos de José, porque todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es un varón próspero, pero es esclavo y ahora es prisionero. Y ya conocen la historia. El faraón lo sacó de la cárcel y lo puso como segundo después de Faraón. Esclavo y prisionero. Pero era un varón próspero. Dios promete prosperidad para tu vida.
No estamos hablando de que Dios promete dinero o que en este próximo 2023 te vas a sacar la lotería, vas a terminar de pagar tu casa, vas a tener un carro nuevo y todo lo que los predicadores, esos de la prosperidad no bíblica, te profetizan y te predican. Y solo para sacarte dinero. Vamos a ver qué dice la Biblia. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Si guardas la palabra de Dios, los estatutos de Dios, si tienes tu delicia en la ley de Jehová como el varón bienaventurado, si meditas en su palabra de día y de noche como el varón bienaventurado, tú vas a tener prosperidad. Como José, que era esclavo en Egipto, o que llegó a ser prisionero aparte de ser esclavo, y era un varón próspero. Deuteronomio 29:9 nos dice algo semejante. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Cuál es la cláusula? ¿Cuál es el secreto? Guardar las palabras de este pacto y ponerlas por obra. En el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, a Josué se le dijo que tenía que guiar su vida con un libro y que si lo hacía, iba a tener prosperidad. Miren cómo dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra de Dios, si tienes tu delicia en la palabra de Dios, si meditas de día y de noche en la palabra de Dios, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice que entonces serás millonario. No dice que entonces tendrás casa nueva y coche nuevo. Dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa era la prosperidad del varón bienaventurado. Acuérdense que Pablo nos dijo que él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. La vida del varón bienaventurado de este Salmo 1 nos confronta con la meta de Dios para nuestra vida, que andemos en sus caminos, que andemos en sus caminos. Su camino era deleitarse en la palabra de Dios. Su camino era meditar de día y de noche en la palabra de Dios. La meta es que andemos en sus caminos, que tu vida sea conformada a la imagen del Señor Jesucristo. Y aquí necesitamos una oración, la oración del salmista en el Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Si quieres, puedes poner una pausa, si el Espíritu Santo habla a tu vida, y ora las palabras de este Salmo. Señor, sustenta mis pasos en tus caminos. Una vez que lo has hecho, o aunque no lo hayas hecho, tienes que hacer una evaluación también. El salmista la hizo en el Salmo 44:18.
No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Y esto tienes que enfocarlo en forma de pregunta. ¿No se ha vuelto atrás tu corazón? Evalúa tu corazón. ¿No se han apartado tus pasos de sus caminos? Evalúa tus pasos. El salmista constantemente está haciendo una evaluación. Pruébame y conoce mi camino, decía el salmista. Pablo dijo algo semejante cuando le escribía a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aparte de la oración, aparte de la evaluación, hay una profecía. En el Salmo 85:13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Esta es la profecía. Jesús vino para establecer los pasos, para establecer el camino. No sé quién es el autor de aquella canción que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y en cierta ocasión escuché, ya saben, la costumbre que tienen algunos cristianos de tomar la música, cambiarle la letra y cantarla en la iglesia. Y entonces escuché a uno de estos que decía, caminante, sí hay camino, lo hizo Cristo al andar. Y en esta ocasión estoy de acuerdo con ellos. Sus pasos nos pondrá por camino. Es la profecía del Salmo 85. Y en 1 de Pedro 2:21 podemos ver el cumplimiento. Dice de esta manera, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Ejemplo de qué? De padecimiento. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. José era esclavo en Egipto, pero era un varón próspero. Después llegó a la cárcel, llegó a ser prisionero y seguía siendo un varón próspero. Jesús también padeció por nosotros y es el varón bienaventurado. Y el verso 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, como para decirnos, se trata del mismo. Ahora, aunado a todo esto, se implica una prioridad que se puede ver en Job, capítulo 23, versículos 11 y 12. Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Cuál es la prioridad? Seguir sus pisadas. Esa es la prioridad. Mis pies han seguido sus pisadas. Además, guardar las palabras de su boca más que mi comida. Esa es la prioridad. ¿Quién dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra? Claro que sí, el varón bienaventurado, el Señor Jesucristo. Todo esto que hemos visto, su carácter, su camino, su prioridad, etcétera, todo lo que hemos visto, es porque Dios tiene una meta. Y la meta de Dios es que seamos conformados a la imagen de este varón bienaventurado. Dice aquí en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de Dios es la estatura de Cristo. La meta de Dios es el varón perfecto, el varón bienaventurado. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y obviamente para que logremos esto, la clave está en priorizar, hacer una prioridad la palabra de Dios
en nuestra vida, como lo hizo siempre el varón bienaventurado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué harás al respecto? Anímate y hazlo. Y por último, pues como siempre, les recuerdo, por favor, oren por nuestros misioneros. ¿Qué nos toca? El Salmo 2. El Salmo 2, ya terminamos el Salmo 1. Léanlo, a ver qué habla Dios a sus vidas. Que Dios les bendiga grandemente en esta semana. Hasta la próxima.